Entonces, hermanos, estamos pues tocando dos temas allí. O sea que este tema se está dando, ¿verdad? Porque es importante explicar muchas cosas que tienen que ver con el bautismo, con la responsabilidad, ¿verdad? De la membresía, de la estructura de la iglesia. Y por eso, hermanos, pues estamos tocando este tema, y que también nos está ayudando mucho a poder conocer mejor, hermanos, a Dios en todo lo que su palabra, ¿verdad? Nos explica y nos da. Así que, hermanos, le voy a invitar que se pongan de pie un momento. Amén. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Allá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Sí, capítulo 12. Y lo vamos a leer del verso 1 hasta el verso 14. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre los dones, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Vamos a dar una pequeña introducción nada más, porque es muy amplio este tema, este punto donde vamos a llegar. Pero vamos a hablar un punto específico en esta noche. Amén. Vamos a darle lectura. Les invito a ponerse de pie. Es Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1 hasta el verso 14. Gloria a Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice así la santa palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Hasta ahí. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por tu grande, múltiple misericordia, Padre. Hemos entendido, Señor, que nada merecemos. Hemos entendido, Señor, que todo lo que tenemos o poseemos, y la vida misma que hoy tenemos, ha sido por pura misericordia que este día despertamos y nos levantamos. Así que, Señor, cada día eres digno de que te alabemos. Cada día eres digno de que nos reunamos en tu presencia, unidos con nuestros hermanos para adorarte, Padre, porque tu misericordia son nuevas cada día. Cada día, Señor, tú te acuerdas de nosotros en tu misericordia, y cada día el hombre debe agradecerte también, Señor, tu misericordia, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermanos.
pues estamos llevando, hermanos, este tema del Espíritu Santo, que tiene que ver mucho, ¿verdad?, con el bautismo, con el trato, ¿verdad?, que vamos a hacer con el Señor para los que se van a bautizar. Pero también en este aspecto, hermanos, estamos hablando también, ¿verdad?, de lo que significa, hermanos, la iglesia, ¿sí? La iglesia universal, como le llama la misma palabra, ¿ven? Una iglesia universal que está en todo el mundo, y que es importante, hermanos, hablar de esto, porque a través de la iglesia, hermanos, está el cómo y cuándo, ¿verdad?, los creyentes se conectan con el Señor y llevan a cabo, ¿verdad?, las múltiples obediencias, ¿verdad?, a su palabra, a la santa palabra de Dios. Amén. La iglesia, es importante, hermanos, que podamos consolidar una iglesia, hermanos, firme, ¿sí? Le doy gracias a Dios porque esta iglesia lo iniciamos. Es para mí un gran privilegio, la verdad, hermanos, poder haber iniciado esta iglesia. Podríamos decir casi desde cero, ¿verdad? Solamente era mi familia y la familia, ¿verdad?, de mis suegros que estaban en aquel momento, y creo que un hermano más que no era de la familia. Y eso ha sido bueno porque desde allá iniciamos enseñando, estableciendo bases bíblicas de obediencia, y pues ha sido bueno, hermanos, porque no hemos tenido que lidiar contra otros pensamientos o otras doctrinas, sino que esta iglesia se ha levantado siendo fundamentada en un pensamiento bíblico, hermanos, y los que han ido llegando y se fueron anexando a la iglesia, ¿verdad?, le creyeron al Señor, obedecieron la palabra, y así la iglesia se fue estableciendo, y la iglesia fue creciendo, como también el pastor, porque cuando la iglesia inicia, yo también inicio, ¿verdad?, como pastor. Así que yo he ido creciendo, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque me ha ayudado a crecer juntamente con la iglesia, con muchos de los hermanos que hoy, ¿verdad?, continúan adelante. Hemos crecido juntos, hemos estado en muchas cosas, trabajando, creciendo, pasando momentos difíciles y pasando momentos hermosos también, ¿verdad?, por el Espíritu Santo que se manifiesta y la palabra de Dios. Entonces, hermanos, eso, Dios quiere que podamos consolidar una iglesia, hermanos, por lo menos que pueda estar firme en los dos aspectos fundamentales de una iglesia, ¿sí? Creo que esto, ¿verdad?, lo que hizo el apóstol Pablo cuando él empezó las iglesias en Asia. Dice la palabra que la Biblia dice y explica que Pablo, ¿verdad?, salió a predicar en Asia y se fue, hermanos, a varios lugares predicando el evangelio, y así como iba creyendo la gente, Pablo se iba a otra parte. Entonces llegó un momento que Pablo regresa nuevamente y le habla, ¿verdad?, a los discípulos que estaban, ¿verdad?, en Jerusalén, y les manda otra vez, hermanos, a que ellos vayan y establezcan pastores y maestros, ¿verdad?, dentro de las congregaciones. Es decir, Pablo estaba consolidando las iglesias. Es decir, si algunos habían creído de verdad, ahora tenían que someterse a la organización de la iglesia. Entonces vemos, ¿verdad?, Pablo que está mal en cada iglesia, y así Pablo va obedeciendo al Espíritu Santo, estableciendo, consolidando, ¿verdad?, a las iglesias que más tarde se volvieron esas iglesias que habla el Apocalipsis. Entonces, hermanos, es bueno consolidar, ¿verdad?, una iglesia, porque nosotros no vamos a estar acá siempre, pero ojalá que cuando ya no estemos, ya haya una base firme de los líderes que se van a quedar, que van a tener que elegir tal vez y tal vez allí surja otras ideas,
Pero es importante lo que ustedes saben y lo que ustedes aprenden, hermanos. Por eso yo hablo de solidificar, ¿verdad?, una iglesia que entienda bien para qué lo llamó Dios. Y a esto le llamo consolidar, hermanos, a la iglesia. Lo que estamos haciendo en estos temas que hemos tomado, hermanos, estamos consolidando a la iglesia, que la iglesia sepa lo que está haciendo y lo que va a hacer. ¿Sí? Entonces tomamos el tema de conociendo al Espíritu Santo, hermanos, que nos habla de muchas cosas importantes, tanto como la palabra iglesia, como el bautismo, hermanos, y como la organización, ¿sí? Esta iglesia, o la iglesia de Cristo, que es universal, como ya lo dije, me refiero a todas las iglesias que hay en el mundo. Las iglesias cristianas, hermanos, son una iglesia que funcionan como organización y funcionan como organismo, ¿sí? La iglesia es tanto una organización como un organismo. ¿Qué es una organización? Una organización es que, hermanos, se ponen líderes. Tenemos líderes nacionales, nosotros tenemos líderes distritales que son del estado de Yucatán, tenemos líderes seccionales que son de los pueblos de Maxcanú hasta acá, pero también tenemos líderes locales que son los que trabajan aquí en la iglesia. A eso se le llama organización. Es decir, cuando la iglesia empieza en el libro de los Hechos, dice la palabra que tuvo que haber una reunión, ¿verdad?, en Jerusalén, que es el concilio, ¿verdad?, de Jerusalén. Vemos que allá se organizaron las iglesias, enviaron líderes en cada iglesia. El Señor levantó a hombres para que estableciesen iglesias ordenadamente, que haya alguien que les predique, alguien que les enseñe y que se sometan a una obediencia, porque eso es la verdadera iglesia. Entonces la iglesia es una organización. Amén, apunten eso. La iglesia es una organización porque se organiza. La iglesia no camina como sea, no cada quien viene y entra y sale y no hay orden, no. La iglesia se organiza, tiene líderes, tiene diáconos, tiene ancianos, etcétera, como se le llame en los diferentes lugares. Todos tienen una organización. Tenemos líderes de damas, de varones, de niños. A eso se le llama organización. Pero la iglesia no solamente funciona como organización, porque si la iglesia funciona como organización solamente, entonces tampoco tiene en realidad, hermanos, mucho sentido. Se volvería tan materialista, se volvería tan legalista si solamente fuera una iglesia de organización. Entonces es importante que sea una organización para que haya orden, desde arriba hasta abajo. Pero también cuando decimos que la iglesia es un organismo, ¿qué significa un organismo? Bueno, en un organismo es como nosotros, que tenemos organismos que nos da vida, que nos ayuda a vivir. Una planta, ¿verdad?, tiene sus organismos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también somos un cuerpo que tiene vida y se suministra vida. Entonces, la organización vigila que se obedezca un orden, y el organismo nutre a los hermanos para que vivan una vida de temor a Dios. En otras palabras, el organismo produce temor a Dios, ¿sí? Cuando la gente teme a Dios, ama a Dios, siente al Espíritu Santo, adora a Dios, se enamora de Dios, pone todo por Dios, eso es el organismo. ¿Por qué? Porque estamos siendo suministrados con la vida de Dios. Es decir, no meramente somos como un club o un sindicato, no. Es importante la organización, pero no lo es todo. Entonces, la iglesia es una organización, pero también es un organismo, o sea, tiene vida. Y para eso envió Dios a su Espíritu Santo. Vean lo que la palabra dice, lo que leímos, ¿verdad? Lo que Pablo dice acá. Habla de que la iglesia es como un cuerpo. ¿Por qué?
Porque un cuerpo tiene vida, pero también un cuerpo tiene espíritu. Entonces dice la palabra que fue enviado el Espíritu Santo para que esta organización no solamente sea organización, sino tenga vida espiritual. Por eso cuando la iglesia se inclina a ser meramente una organización, se les olvida que debe haber amor, se les olvida que debe haber compasión, se les olvida que debe haber misericordia. Y entonces ya solamente la gente obedece a una organización. Yo hago lo que me mandaron a hacer y ya. Yo no amo a nadie, yo no quiero a nadie, no necesito estar con nadie. ¿Por qué? Porque se ha vuelto meramente, ¿verdad?, como un club o como una organización donde vemos intereses personales, que eso es lo que hace uno que está en un sindicato. Uno meramente va a la junta porque sabe que le conviene nada más, no porque ama a los que están allí. En cambio la iglesia no es así. La iglesia obedece a una organización, pero también ama. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene vida espiritual. Amén. Entonces hay que entender esas dos cosas. Eso es consolidar una iglesia verdadera y bíblica. Uno que obedece a la organización. Si nosotros tenemos juntas, como es en esta ocasión lo que estamos anunciando, ¿verdad? Estas semanas que vamos a tener una junta distrital ya en mayo, el día 22. Se van a reunir todos los pastores de Yucatán en un solo lugar para llevar una reunión de organización. Allá se nos dice qué cambios va a haber, qué leyes se quita, qué reglas se quita, qué reglas se pone, porque somos una organización. Tenemos que ir, estamos casi obligados a ir. Si no vamos, nos van a, ¿cómo se llama? Si no vamos, en algún momento nos van a poner a un lado, nos van a quitar nuestra credencial. ¿Por qué? Porque como organización es importante que cumplamos. Entonces yo tengo que ir, aunque a veces la iglesia no ha podido suplir mis gastos. Yo lo he tenido que hacer para estar en las juntas. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo no cumplo 2, 3 veces allá en la junta, me quitan mi credencial. ¿Qué pasa con eso? ¿Me quitan a Dios? Claro que no, ¿verdad? Pero soy rebelde si yo no voy. Entonces, aunque me quiten mi credencial, a mí no me quitan a Dios, porque eso es lo que es el organismo. En realidad, yo sí tengo que ir y obedecer también a la junta. ¿Por qué? Porque creo que Dios estableció un orden, como lo hizo en Jerusalén, cuando reunió a todos, ¿verdad?, los discípulos, y se hizo una reunión y se hizo un acuerdo, ¿verdad? Acuérdense de eso, ¿verdad?, que dice en el libro de los Hechos, y dice que tomaron un acuerdo y dijeron: esto y esto vamos a obedecer, esto y esto le vamos a decir a los gentiles, que obedezcan estas cosas, que no coman, ¿verdad?, sangre de ahogado. Ahí se acuerdan de ese texto, ¿verdad? Porque así ha parecido, dice el texto, así ha parecido a nosotros, dice, y al Espíritu Santo. Cuando ellos dicen a nosotros, se refiere a la organización. Cuando dice al Espíritu Santo, se refiere al organismo. Es decir, el que da vida manda que también haya temor. Por eso acá en la iglesia, hermano, no solamente obedecemos a las reglas, o obedecemos a lo que se establece con los diáconos. Yo y los diáconos nos reunimos cada mes para establecer actividades, para establecer reuniones, lo que sea. Hay que obedecer a eso, hermano, como miembros. Se lo digo, ¿verdad?, a los que se van a bautizar. Hay que obedecerlo porque es parte de lo que Dios manda. Pero no es solamente obedecer eso, porque como somos un organismo, no solamente hacemos cosas, sino sentimos también el amor de Dios. Entonces el organismo es lo que quiere decir que la iglesia tiene vida. Es un cuerpo que se nutre, como lo dice ya aquí lo que leímos el apóstol Pablo. Es un cuerpo que tiene muchos miembros y ambos se nutren, ambos se ayudan para que el cuerpo esté vivo. Los pulmones, el hígado, los riñones, todo lo que está en nuestro cuerpo trabaja para que nosotros tengamos estabilidad y podamos ir a trabajar y podamos hacer todo, ¿entienden? Entonces, hermanos, la iglesia no es
meramente una organización. Cuando la iglesia solamente obedece a una organización, la iglesia se muere espiritualmente. La iglesia tiene que obedecer a la organización, pero tiene que someterse al organismo. Es decir, tiene que tener vida espiritual, tiene que tener amor, tiene que tener obediencia, tiene que tener temor a Dios el hombre que se bautiza en este lugar, hermanos. Amén. Entonces todo esto, ¿verdad? Estoy explicando una estructura para que ustedes entiendan cómo funcionan las cosas, ¿sí? Entonces todo fue establecido en la Biblia, todo está establecido en la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver, hermanos, ya hemos visto, les hago recordar a todos los que estamos aquí, porque todos los domingos estamos acá escuchando esta palabra. Hemos visto, ¿verdad?, conociendo al Espíritu Santo como Dios. Ya hemos dicho que el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza, no es un aire simplemente, sino la palabra dice que Él es Dios. Eso ya lo estudiamos. Luego vimos que el Espíritu Santo es creador, ¿verdad? Dice que estaba, ¿verdad?, sobre este planeta antes de que la tierra sea ordenada, etcétera, ¿verdad? El Espíritu Santo es creador. Vimos, ¿verdad?, ya la semana pasada que el Espíritu Santo es el que inspiró las sagradas escrituras para que nosotros tengamos hoy una santa Biblia que pueda dirigir nuestra vida. Y hoy, hermanos, vamos a entrar en el tema de conociendo al Espíritu Santo y los dones. También hay, ¿verdad?, dones. ¿Qué son los dones? Los dones, hermanos, está muy ligado a la iglesia. Si no hay iglesia, entonces los dones no sirven para nada. Amén. Entonces existen dones porque hay iglesia, existe iglesia porque hay dones. ¿Por qué? Porque ¿qué son los dones? Los dones son herramientas para que la iglesia camine espiritualmente. El que tiene discernimiento de espíritu es el que puede discernir al mal dentro de la iglesia. ¿Qué pasa cuando no hay discernimiento de espíritu en la iglesia? Como lo he dicho siempre, ¿verdad? Muchas veces la gente elige personas para que estén, ¿verdad?, en los cargos. Resulta que ponemos a personas que ni siquiera son espirituales, ¿verdad? Cuando los ponemos nos damos cuenta que está yendo muy mal la iglesia. Pero ¿por qué la iglesia eligió a una persona que va en contra de lo espiritual? Porque no tiene discernimiento. Porque muchas veces solamente miran a la persona. Oye, esta persona tiene un buen parecer, es aquí, es allá, no sé. Lo apreciamos y le damos el cargo. Por eso la iglesia necesita discernimiento de espíritu. La iglesia necesita, ¿verdad?, tener el don de profecía. ¿Para qué? Para que de esa manera pueda alentar a los hermanos, dar una palabra a la iglesia. La iglesia necesita dones de sanidades porque la iglesia se enferma también. Entonces dice la palabra que leímos acá que todo esto se hace para provecho de la iglesia, ¿sí? Entonces los dones espirituales, hermanos, Dios las dio para que la iglesia no camine a ciegas, para que la iglesia pueda tener todas las herramientas para caminar, toda la armadura para poder caminar y obedecer a Dios. Es el Espíritu Santo que ha dado, que suministra los dones. Por eso estoy hablando, ¿verdad?, que el Espíritu Santo y los dones, porque es el Espíritu Santo que promueve las sanidades, el don de fe, el don de profecía, el don de milagros, etcétera. Entonces, hermanos, vemos que una cualidad más del Espíritu Santo aquí es interesante, porque como ya les dije, si no hay iglesia o organización de la iglesia, entonces los dones no sirven para nada. ¿Por qué? Porque los dones, hermanos, se utilizan en la iglesia. El que da profecía lo tiene que dar aquí en la iglesia para edificar, como dice aquí el texto que leímos, para edificar a los hermanos, a la iglesia. El que habla, ¿verdad?, en lenguas, o el que interpreta las lenguas, pues tiene que estar acá para que pueda, ¿verdad?, edificar a la iglesia si hay alguna cosa que se tenga que aclarar o explicar de lo que se está diciendo. En fin,
Entonces vemos que los dones están muy ligados con la iglesia. Si no hay iglesia, no necesitamos de los dones, porque los dones Dios lo dio para que la iglesia tenga poder, tenga en cada área de las vidas, tenga el poder de poder, hermano, amén, avanzar y llevar el mensaje a los perdidos. Muchas veces Dios va a hacer milagros, no únicamente como un espectáculo, como hoy sucede en algunos lugares donde se promueven milagros, porque no es el fin. Los milagros pueden suceder cuando menos lo esperamos. Los milagros pueden suceder muchas veces afuera. A veces Dios no tiene que hacer un milagro aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos creemos acá. Los milagros muchas veces lo hacía el Señor, hermanos, amén, con los incrédulos, para que el incrédulo crea que Dios es real y vea una sanidad, y sus parientes, sus hijos crean. ¿Y cómo beneficia eso a la iglesia? Porque cuando creen, llegan a la iglesia, y eso beneficia a la iglesia. Entonces la iglesia va creciendo, se va aumentando la gente cuando ven un milagro, cuando reciben un milagro del Señor, entonces creen. ¿Sí? Y eso es algo que hace Dios, hermanos, para que la gente llegue a la iglesia, para que Dios de esa manera se manifieste. Entonces vemos aquí, hermanos, que los dones espirituales son muy importantes. Ahora, hay algo que de la cual queremos basar, hermanos, amén, nuestro tema en esta noche. Y hay un punto muy importante. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo, como lo dijo el Señor Jesús en Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que qué señales, ¿verdad?, habría de su venida. Amén. En el libro de Mateo vemos, ¿verdad? Mateo 24 dice así: cuando el Señor le preguntaron qué señales habrá de tu venida y el fin de los tiempos, el Señor Jesús lo primero que le dijo a los discípulos, respondiendo Jesús, Mateo 24:4 dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Verdad? Una de las primeras cosas que Jesús respondió de las señales que habría en los últimos tiempos, cuando su venida esté cerca, es que a muchos engañarán. Dice acá: mirad que nadie os engañe. Porque Satanás ha buscado la manera, hermanos, de tener que la gente crea en los dones del Espíritu. Pues ya lo estamos diciendo, tener los dones del Espíritu en la iglesia, creerlos y pedírselo al Señor que se manifieste en nosotros, es un poder para que avancemos, para que los incrédulos también vengan. Es un poder para que la iglesia no viva, hermano, amén, aburrida, amén, fastidiada, sino que cada día, como los apóstoles, todos los días, dice la palabra de Dios, hermano, que había cosas que pasaban en la iglesia, gente que se sanaba, gente que llegaba a Cristo, gente que se arrepentía. Había, hermanos, milagros, había fe, había dones de sanidades, había tantas cosas en la iglesia primitiva que la gente estaba alborotada, oyendo, viendo cosas que sucedían en la iglesia, y eso hacía que muchos creyeran. Entonces, por eso Satanás va a empeñarse en quitar esto en el corazón de muchos pastores y de muchas iglesias, hermanos. ¿Qué queremos decir con esto? Que realmente hoy en día, hermanos, amén, hay maestros, sí, que enseñan, gloria al Señor, que enseñan que esto del Espíritu Santo, es decir, esto de los dones, ha terminado, ¿verdad? Ha cesado. Amén. Gloria al Señor. Son una teología, son un estudio, hermanos, que han hecho los pastores,
puedo decir así de todo corazón que muchas veces no creo que sea intencionalmente, que sean mentirosos, pero de alguna manera Satanás ha engañado, ¿ok? Porque aquellos que predican de esta manera, hermanos, es que así lo creen. Y también usan textos bíblicos para decirlo. Y lo digo aquí para todos los hermanos, a toda esta iglesia, para consolidar esto. Es decir, esto es la doctrina, pero vamos a probarlo con la palabra. Ahora, ¿por qué tenemos que decir eso? Porque Jesús dijo, habrá mucho engaño. Satanás, que es el padre de la mentira, es el que se va a proponer hacer esto en muchos movimientos y iglesias, hermano. Entonces hoy existe un pensamiento, claro, para los que no nos hemos metido en las cosas de la iglesia mucho, de la palabra, tal vez no hoy hayamos escuchado esto que les voy a decir, pero existe una ideología del que todo esto cesó, ¿sí? Se llama el cesacionismo. Así se llama. Quiere decir que esta teología dice que todo lo que son dones espirituales, todos estos dones que ya leímos, ¿verdad? En Corintios, dicen esa teología que eso cesó. ¿Qué quiere decir? Que sí hubo cuando se derramó en el Pentecostés y que los discípulos tuvieron esos dones, pero cuando se murieron los discípulos, todos los discípulos, entonces cesó, ¿verdad? Hay Biblias, hay libros, hay comentarios, miles que hablan de este cesacionismo. Quiere decir que cesó. O sea, no dicen que no hubo, pero dicen esto cesó. Hoy no existe sanidades, hoy no existe don de fe, no existe don de profecía, don de lenguas. Entonces esta teología o esta enseñanza dice que esto no funciona así. Entonces nosotros vemos, hermano, que sí, aquí hay Satanás tiene que meter su mano en esto. ¿Por qué? Porque donde se maneja y se creen los dones, hermano, hay más posibilidad de que la iglesia pueda avanzar y la gente pueda creer. Y eso ha truncado a muchas iglesias, hermano, a vivir una vida, como ya les dije, como organización. Están muy bien organizadas, tienen líderes, tienen toda una organización que uno hasta se admira de cómo se organizan, cómo llevan a cabo los eventos, muy bien alineado, muy bien organizado, muy bien ensayado. Pero el problema es eso, porque se han quedado con la organización y no hay organismo. Porque el organismo lo produce los dones espirituales, que son los que necesita la iglesia, como ya lo dice aquí el apóstol Pablo. Dice acá, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados, dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Quiere decir la iglesia. Cuando habla de cuerpo, en la iglesia, si sean judíos o griegos, o sea, sean israelitas o mexicanos, así más claro, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si los apóstoles tuvieron al Espíritu Santo y los dones, también nosotros. ¿Por qué? Porque se nos dio, hermanos, un mismo espíritu, no un espíritu a ellos y otro a nosotros. Además, dice el verso 14, el cuerpo no es un solo miembro. Es decir, Cristo no es solamente los apóstoles. La iglesia no son los apóstoles nada más. Los apóstoles eran la iglesia también, pero también nosotros somos la iglesia. Entonces, cuando el Señor dice que ha dado esto a su iglesia, quiere decir que no se lo dio solo a los apóstoles, sino dice acá que no se lo dio solo a los judíos, sino también a los gentiles, ¿verdad? Sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, pero esos muchos miembros son uno. Entonces, hermano, esta palabra nos hace entender, y este es el punto que quiero, ¿verdad?, tocar hoy, porque hay mucho que tocar acá, que aprender de este tema que estamos empezando, pero solamente quiero aclarar eso, ¿verdad? Porque es importante que consolidemos, que ustedes crean una cosa real y una cosa como debe ser. Ojalá y lo crean, porque si no, sucederá como Pablo dijo una vez a la iglesia: cuando yo me vaya,
Digo Pablo, sé que van a entrar lobos rapaces, dice que van a destruir y van a dispersar a la manada. Es decir, van a venir muchos a arrastrarles. De todas las iglesias van a venir para arrastrar un poco allá, otro poco allá, y desaparezca Emmanuel. Y eso lo ha tratado, claro, esto lo está haciendo el enemigo. Yo no culpo a nadie más que al enemigo, a Satanás. Entonces, hermano, es muy importante que consolidemos una iglesia que crea algo sólido, algo completo, algo necesario. Entonces, hermanos, yo tengo que hablar esto porque es importante que ustedes sepan cómo se entiende esto. Si alguna vez alguien les dice, no, eso de sanidades ya no existe, está en la Biblia, pero ya no, eso fue los apóstoles. Cuidado, porque es una doctrina que está en contra de esto que estamos hablando aquí. Así que a nadie se le obliga a venir aquí, pero el que viene debe estar de acuerdo, como lo dice en Filipenses. En lo que hemos llegado, hermanos, dice Pablo a la iglesia, estemos en un mismo sentir, porque si no estamos creyendo lo mismo, sintiendo lo mismo, entonces no somos de aquí. Pero si vamos a ser de aquí, entonces esto es lo que hay. Dice Pablo, en lo que hemos llegado, estemos de acuerdo. ¿Para qué? Para que podamos pelear la guerra bien y Satanás pueda salir perjudicado y no nosotros. Entonces, hermanos, este es el punto, ¿verdad? Los dones espirituales no fue solo para los apóstoles, que es una cosa que, hermanos, hay una enseñanza muy amplia sobre el tema, y que es lo primero que tengo que tocar en esta noche y mostrarles con la Biblia que esto, ¿verdad?, no fue así. La iglesia continuó muchos años, hermanos, antes que se volviera catolicismo, porque ¿de dónde arranca? Catolicismo no lo encontramos en la Biblia. ¿Dónde sale el catolicismo? Es cuando la iglesia se casa con el Estado por medio, ¿verdad?, de un emperador. No me acuerdo cómo se llama el emperador, se los he enseñado acá, ¿verdad? Constantino se une a defender a la iglesia. Entonces la iglesia se une al Estado, es decir, la iglesia se vuelve como rey del pueblo, y por eso los papas y los curas empezaron a gobernar, no una iglesia, sino a todo el mundo. Por eso hoy hay un papa para todo el mundo. En fin, cuando pasa eso, hermanos, desaparece esta iglesia de los apóstoles, desapareció, se volvió catolicismo. ¿Cómo surge otra vez la iglesia que hoy tenemos? Protestantes. Protestó un cura llamado Lutero. Entonces sale del catolicismo otra vez esta iglesia que empieza a creer en el Espíritu Santo y en todo esto, y entonces está lo que hasta hoy vemos. Amén. Así que al principio era apóstoles y discípulos de Cristo. Se desapareció porque se volvieron católicos todos, en el sentido de que porque había persecución, cuando un emperador los salvó, los defendió, ellos casi honraron al emperador, y se fusionó el Estado con la iglesia. Ya no, hoy no, hermano, hoy el Estado con la iglesia está separado. No tenemos nada que ver con el gobierno. Nosotros no podemos ir a gobernar ni ir a hacer nada de eso. Aquí nuestra labor como iglesia es predicar el evangelio a los perdidos y que el presidente gobierne en su lugar. Entonces, hermanos, los dones espirituales no fue solo, hermanos, para los apóstoles, sí, sino para toda la iglesia. Dios se los dio. Y eso dice la santa palabra del Señor en el libro de los Hechos 2:38. Dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A quién le estaba diciendo esto Pedro? A los judíos. Ya se los expliqué en las otras semanas pasadas. Por eso Pedro dice esto que sigue en el 39, dice acá: porque para vosotros, le dijo a los judíos, para vosotros es la promesa,
y para vuestros hijos, le dijo a los judíos, dice, y para todos los que están lejos. ¿Quiénes son los que están lejos? Los griegos. Los griegos estaban lejos en dos maneras. Primero, los griegos no podían vivir en Jerusalén, es decir, no eran parte del pueblo de Dios. Israel era un pueblo separado de los gentiles. Así que los griegos estaban lejos. Pablo dice, ¿verdad?, a los corintios, que estábamos lejos nosotros como mexicanos, que somos compañeros de todas las naciones. Dice Pablo, nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Dios. Cristo nos vino a reconciliar para que ya no haya dos pueblos, sino un solo pueblo. Ya no solamente hay judíos, sino ahora judíos y gentiles somos uno en Cristo. Entonces lo que está diciendo acá, dice, porque para vosotros es la promesa que del Espíritu Santo, los dones, el don y los dones del Espíritu Santo. Esta promesa es para los judíos y también para sus hijos y también para todos los que están lejos. Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Está hablando de un futuro. Entonces está diciendo aquí el apóstol Pedro que los dones que habían recibido, dones de lenguas, dones de profecía que habían recibido los apóstoles, que muchos de ellos eran judíos, ahora también estaba diciendo el apóstol Pedro que esto sería también para otros, aunque muchas de las cosas que los apóstoles hablaban, porque estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo, muchas veces ni siquiera ellos entendían a veces lo que decían. No siempre ellos, los que escribieron la Biblia, entendieron lo que escribieron, pero lo escribieron porque el Espíritu les decía que esto escriba. Entonces hay muchas cosas que usted va a escuchar que parece que lo sabían, pero no lo entendían ellos. Así lo dice el apóstol Pedro, que los que ministraban, ¿verdad?, antes nunca sabían para quién estaban ministrando, pero que hoy nosotros hemos conocido ahora aquel que es Cristo, ¿verdad? Entonces dice acá este texto que este don, estos dones se le va a impartir no solamente a aquellos que estaban en aquel momento, sino a aquellos que vinieren después. Es decir, cuantos Dios llamare, cuantos Dios llamare a ser parte del pueblo de Dios. Así que hoy que vamos a ser parte del pueblo de Dios, para ti también que te vas a bautizar, es exactamente esta promesa. Gálatas 3, 27, 28 dice acá, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Revestidos, hermanos, significa que el Señor, cuando habla de revestimiento, está diciendo que te ha protegido, que te ha, hermano, forrado bien, para que tú puedas caminar en este camino del evangelio, que, hermano, no es fácil. Para eso necesitas al Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Pero el Señor nos ha revestido, dice acá, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Por eso el Espíritu Santo, hermano, se manifiesta en el pastor y se puede manifestar en una mujer. Antes el Espíritu Santo venía sobre los profetas, venía sobre los que tenían un llamado nada más. Pero hoy dice la palabra que el Espíritu Santo viene sobre todo aquel que invoque el nombre del Señor, que busque el perdón de Dios. Va a venir el Espíritu Santo y lo va a llenar de esos dones. Recuerdo que había un muchacho que una vez llegó aquí con nosotros a la iglesia, y cuando él veía que se manifestaba el Espíritu Santo aquí, decía él estaba así como un poco asustado, y me dijo una vez en mi casa que estábamos platicando, me dice, así como ustedes hacen, un día lo voy a hacer también. Dice, no sé, siento de que no voy a poder hacer como ustedes. O sea, él tenía miedo, dice, ¿me va a pasar lo que le pasa a ustedes? Porque oía hablar en lenguas algunos estaban hablando, estaban profetizando, estaban
pasando cosas, había un mover del Espíritu en aquel día y él estaba asustado, decía, ¿me va a pasar todo eso a mí también? Bueno, si eres sincero y quieres buscar a Dios, Dios va a hacer eso, no tú lo vas a hacer. Esto no es imitar a nadie, no es que veas cómo se mueve uno, cómo hace el otro, qué dice, no, aquí deja que Dios lo va a hacer. No es imitar acá, acá no es aprender cómo hablan en lenguas, aquí el Espíritu te va a dar si vas a hablar en lenguas. No es un control, no es una enseñanza, no es una palabra que yo lo enseñe a nadie, es el Espíritu que lo va a hacer. Entonces, hermanos, esta palabra dice que Dios le ha dado, hermanos, amén, el Señor en Cristo, los que hemos sido bautizados en Cristo, en su totalidad, Dios, hermanos, se va a manifestar en todos, y en ese aspecto ya no hay varón ni mujer, amén. Aunque otros quieren voltear la tortilla, como dicen en ese punto, y dicen, ¿ya vieron? Por eso la mujer puede poner pantalón, porque ya no hay mujer y hombre. Pero este texto no está hablando de eso. Aquí está hablando en cuanto al poder que se le ha dado a los cristianos, que Dios no lo limita a un varón, sino también a la mujer. Y no está hablando de poner pantalón, amén. Está hablando del poder que no se lo ha limitado a uno. Por eso hay pastoras, por eso también predican, porque en este lado del poder de Dios, de los dones y de la palabra, de la profecía, que también quiere decir predicar también, no hay límite en quién. Seas esclavo, seas libre, seas judío, seas griego, seas hombre, seas mujer, Dios lo dio para todos, amén. Los apóstoles creyeron también en algún momento, hermanos, que era solo para Israel la salvación y los dones. Y esto, hermano, lo vemos acá en la palabra del Señor. Hechos 10, 34 al 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, dice aquí Pedro, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y estaba hablando porque estaba tratando un caso con los gentiles y con los judíos. Y dice acá en el verso 35, sino que en toda nación, no solo en Israel, quiere decir, sino en toda nación, se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Ahí está un pequeño detalle, y un detalle muy grande, mi hermano. Es cierto que Dios puede dar los dones, pero Dios no se lo da a cualquiera. En el buen sentido de que Dios no lo limita porque Él no quiere, sino porque los hombres no quieren temerle a Dios y no quieren vivir en justicia. Entonces no es Dios el que limita acá, sino el hombre. Por eso dice acá, sino que en toda nación se agrada, Dios se agrada del que le teme. Y cuando nosotros le tememos, es cuando, como ya lo dije al principio, le tememos a la organización y también le tememos al organismo. O sea que yo tengo que estar en mis juntas porque como pastor me corresponde bíblicamente que yo cumpla con ellos. Amén. Pero también necesito ir a esa junta con un deseo de corazón, porque no basta con que yo vaya y cumpla. Cuando yo vaya, debo estar dispuesto para que lo que van a predicar allá también me toque, me llene, porque yo soy un ser vivo, no estoy muerto. No estoy solamente en un sindicato, estoy en un organismo que cuando yo voy a esa junta me llena a mí. Entonces yo voy por dos razones: porque es mi organización y porque es mi organismo. Yo me siento feliz cuando veo a los pastores y los saludo. Hay hasta pastores que ni conozco, pero bueno, los pastores siempre debemos de ser así, ¿verdad? Los pastores siempre nos saludamos, a veces no nos conocemos y nos damos un abrazo, y ¿de dónde eres? ¿Y dónde vienes? Y acá y acá. Todo eso, hermano, nos hace sentir muy bien cuando regresa uno fortalecido, porque no solamente ves una organización, ves un organismo. O sea que tu hermano te suministra vida, así como el hígado ayuda al riñón, el riñón al pulmón. Hermano, así los miembros del cuerpo de Cristo se ayudan mutuamente para sentirse bien y mejor cada día. Amén. ¿Cuántos están felices acá? Amén. Viendo a los hermanos. Yo estoy feliz. Entonces, hermanos, Dios se agrada de eso, del que le teme y hace justicia, y Dios quiere dárselo a todos, ¿sí? Entonces Pedro dijo cómo estaba pasando eso,
El derramamiento del Espíritu sobre la iglesia de gentiles, dice, sorprende a los judíos. Hay un momento que sabemos esto porque la Biblia lo dice, que los judíos pensaban ellos que solamente es para ellos, todo lo que Dios tiene es para ellos. Y los pobres gentiles como nosotros, los mexicanos, los americanos, los chinos y todos los demás no tienen derecho. Así es como pensaban en algún momento los apóstoles. Por eso ellos se sorprenden cuando ven que el Espíritu Santo cae sobre los gentiles. Y esto, ¿verdad?, lo vemos acá. Este es el tema de hoy, ¿verdad? Dice acá Hechos 10, 44 al 48. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice, el Espíritu Santo, dice, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión. ¿Quiénes son los fieles de la circuncisión? Los judíos. Los judíos se circuncidaban, ellos eran los fieles de la circuncisión. Y dice en el verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron como atónitos. O sea, ellos no podían creer lo que estaban viendo. Se sorprendieron tremendamente. Eso quiere decir, estaban atónitos de que también, dice, sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban al Señor por esa obra preciosa que ha hecho Dios para ti y para mí? Qué bueno es Dios que no nos abandonó. Qué bueno es Dios que no nos dejó atrás. Él vino también para nosotros. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Eso me da gozo a mí, hermano, de que yo cuando veo, hermanos, en la Biblia, como los hombres, ¿verdad?, antiguos, como Abraham, como Moisés, como Elías, hermano, cuando yo leo esa palabra, veo a David, veo a muchos hombres de Dios, y cuando oigo cómo hablan con Dios y Dios les habla y Dios hace cosas en sus vidas, yo anhelo, yo digo, Señor, yo quisiera ver esto, yo quisiera sentir eso. Pero ahora sabemos, hermano, que esto es también para nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Todo esto hermoso que Dios hizo con los hombres en el pasado, lo dejó Dios para que tú te enamores, para que tú lo desees, para que tú lo busques, mi amado hermano. Para eso lo puso Dios allá, para que cuando tú leas esa palabra y veas cómo Dios habla con Abraham, cómo Dios le promete a Abraham las cosas, tú también puedas decir, ¿y yo dónde quedo, Señor? ¿Yo dónde soy? ¿De quién soy? Hay un texto que me gustó mucho, que últimamente me llamó la atención. Quiero que lo busquen porque me gusta esto y me gusta compartir lo que Dios me enseña, para que yo no me quede solo con él. Un texto que está en Génesis, gloria al Señor, donde dice, gloria a Dios, en que el capítulo 15, capítulo 14, cuando Abraham fue a salvar a su sobrino Lot, y fueron atacados los de Sodoma, y cuando regresaron de aquel lugar, el rey de Sodoma, que representa al diablo allí, le quería premiar a Abraham, porque Abraham había defendido también parte de los bienes de Sodoma. Entonces, en el capítulo 14 de Génesis, verso 21, oiga lo que dice acá. Qué preciosa esta palabra, porque dice así, 14:21. Entonces el rey de Sodoma, dice el verso 21, 14 de Génesis 21, dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Oiga que le estaban diciendo a Abraham, le estaban dando dinero, mucho dinero. Y en el verso 22 dijo así Abraham, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, dice Abraham, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente, dice, lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo.
Y pasamos al capítulo 15, verso 1, hermano. Y vemos lo que Abraham hizo acá. Dios le responde a Abraham en el capítulo 15, verso 1. Seguidamente dice acá: después de estas cosas, después de que pasó esto con Abraham, dice aquí en el capítulo 15, 1: después de estas cosas vino la palabra, dice acá, de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Sabe qué? Abraham honró a Dios. Y Dios le dijo: Abraham, por cuanto tú prefieres que yo te bendiga y no quieres nada del mundo para que te hagas rico, yo voy a ser tu escudo y tu premio va a ser grande. Aleluya. Y cuando uno escucha eso de estos hombres, hermano, que Dios te diga eso a ti, que Dios te conteste a ti estas palabras, es algo maravilloso. Pero lo que hizo Abraham es despreciar y dijo: yo no me voy a tratar de enriquecer con cualquier porquería de este mundo, porque yo tengo a alguien que me bendiga, a alguien que me prospere, que está en los cielos, y ese es Jehová de los ejércitos. Y el Señor le dijo: sí, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón va a ser grande. Y cuando yo veo eso, hermano, Dios, hermano, ha hecho eso con nosotros. Nos ha dado tanta riqueza. Los dones espirituales, hermano, son las riquezas de Dios traídas a la tierra para ti y para mí. Dios también quiere tratar con nosotros como lo hizo con Abraham. Quiere bendecir tu familia, quiere bendecir tu casa, quiere bendecir tus hijos, bendecir tu descendencia. Gloria a Dios. Entonces dice esta palabra: estuvieron atónitos viendo cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos de una manera sobrenatural. Y dice en el verso 46: porque los oían hablar. Dice que hablaban en qué, porque los oía que hablaban en lenguas. Estaban atónitos oyendo esto de estos gentiles en lenguas, dice, y que magnificaban a Dios. ¿Sabe qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene en nuestra vida, hermano? Eso es lo que estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo en este momento acá. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y los dones están en tu vida, tú engrandeces a Dios, alabas a Dios, adoras a Dios, te tiras al suelo, te arrodillas delante de Él, lloras en su presencia, adoras, alabas, obedeces, temes a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en las personas que tienen de verdad al Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que hacen? Magnifican. Muchas veces el cristiano está frío, seco, no se ve ni siquiera si es cristiano. ¿Qué quiere decir? Que no magnifica a Dios, no engrandece a Dios ni con su testimonio, ni con sus acciones, ni con sus palabras, nada. Pero estos magnificaban. Cuando el Espíritu Santo viene, hermano, es para tener la capacidad de engrandecer a Dios aquí en la tierra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando está en nosotros, sentimos, hermano, que queremos volar, sentimos que queremos hacer cosas. Hermano, hay momentos que me ha dicho alguna persona, me dijeron, hermano, cuando estábamos orando y se estaba moviendo el Espíritu, yo sentí que quería brincar y brincar lo más alto que pudiera. Me dice: ¿es malo eso? Me digo, siempre y cuando estás invocando de verdad al Espíritu de Dios, no tengas miedo de lo que pueda pasar. Porque si es el Espíritu Santo a quien estás invocando, como lo dijo este texto, nadie puede llamar al Señor Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede estar orando y clamando si no es por el Espíritu Santo. Entonces no tenga miedo de lo que va a pasar. Si vas a hablar en lenguas, si vas a profetizar, si vas a predicar, si vas a dar una palabra, habla. No tengas temor, porque el Espíritu viene para que tú lo engrandezcas. Y lo magnificaban, dice acá, magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua, dice, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Los iban a bautizar.
Y tal vez ellos estaban pidiendo bautizarse, pero decían: ¿será que los bautizamos? Así como nos pasa aquí a veces. A veces, hermano, uno no puede estar tan confiado. Por eso yo le digo a los hermanos: vengan a la clase, vengan al estudio, vengan al culto para que escuchen la palabra antes que se bauticen y entiendan lo que van a hacer. Hay ocasiones cuando aquí hemos bautizado a personas que, según nuestro entendimiento, nuestras reglas, porque tenemos reglas eclesiásticas, que si la edad, que si la persona se casó o está divorciado. Y ha habido ocasiones cuando las personas que se han bautizado no se pueden divorciar, no porque no quieran, porque la persona con que están casados no quiere. Y resulta que llegan a Dios, se convierten a Cristo, quieren bautizarse, quieren buscar al Señor, pero parece que tienen una traba, que quién sabe cuándo. Y más cuando el diablo sabe que lo que tú quieres hacer es para meterte más con Dios, menos usa a la otra persona para que no te den ese permiso. Y una vez nos pasó eso, que a esa persona de repente, viniendo al culto, no es miembro, está viniendo a la adoración, a la oración, en la madrugada, en la noche, a la hora que sea, está en el culto, está adorando, está clamando, y cayó el Espíritu Santo sobre esa persona. Yo recuerdo que le dije a mi pastor, cuando ese tiempo yo estaba empezando, tenía miedo de hacer algo que no sea correcto. Yo le decía al pastor: pastor, te quiero pedir un consejo, hay una persona así, lo vamos a bautizar. De hecho, él lo iba a bautizar. Esa vez no yo bautizaba el pastor José Luis aquí. Y yo le comenté ese caso, le digo: ¿qué hacemos? Ella ha querido bautizar, ha querido divorciarse mucho tiempo, pero la persona simplemente por maldad no quiere. Entonces me dijo el pastor, le comenté al pastor: esto hemos visto de la hermana que se consagra, que busca a Dios, que lee la palabra y predica, ya está predicando, ya está evangelizando a gente, va a las oraciones, está en los ayunos. Y dice entonces: aún el Espíritu Santo lo ha bautizado. Entonces me dijo el pastor: entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Si Dios está aprobando a esa persona, y nosotros, ¿quiénes somos para decirle no te podemos bautizar? Yo creo que muchas de las personas que estaban allí en aquel momento con el apóstol Pedro tenían ciertas dificultades, porque imagínense, hermano, que llega la gente allá, no es como acá hoy que tomamos meses. Llegaba la gente, se arrepentían y enseguida los bautizaban. ¿Cómo estaban? ¿Quién sabe? Habría tal vez algunas dificultades de matrimonio, de etcétera. Pero Pedro dice acá: bueno, si el Espíritu Santo ya se metió con ellos, ¿cómo podemos nosotros impedirles que se metan en el agua? Y Pedro dice acá, pues dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? Dice que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Es importante que nosotros podamos de verdad amar a Dios, hermanos, sobre todas las cosas. Más que protocolos y reglas en la vida, lo primero que necesitamos hacer es amar a Dios. Sí, no se necesita un papel, no se necesita estar en la lista para obedecer a Dios, como le decíamos el viernes. Ya los que desean buscar y amar a Dios ya lo están amando, ya lo están buscando, ya lo están sirviendo. Y eso de bautizarse ya es algo que viene. Pero el servicio, el amor a Dios ya despertó, ya está en uno. El Espíritu Santo ya entró en tu vida y tú amas a Dios y tú lo sirves con deseo, aunque no te hayas bautizado. Pero si alguien está actuando así, ¿acaso le podemos impedir que se meta a las aguas? Decía Pedro. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días a Pedro, porque querían saber más. ¿Saben por qué le rogaron que se quedara? Porque estos que se habían bautizado tenían deseo de oír el mensaje. Amén. Así hacíamos cuando teníamos pastores que viajaban. Decíamos a los pastores: quédense, pastor, quédense 2 días más. Porque antes los pastores, la mayoría así eran: vienen a dar un culto y luego se van a su casa, si viven en otro pueblo, y
hasta el sábado volvemos a ver, o el domingo nos vemos. Y le decíamos, quédese, porque queremos oír más palabra, queremos oír más consejo. Estos discípulos que se habían bautizado, hermanos, deseaban oír más lo que decía Pedro. No simplemente querían que se quede, y mandó a bautizarles. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días allá, porque, hermano, eso es el deseo de todo aquel que se bautiza, es desear conocer más a Dios. Uno no lo conoce porque se haya bautizado, uno empieza a conocer a Dios, pero el Espíritu nos ha llenado para conocer a Dios. Entonces los dones, amado hermano, hasta el día de hoy, que este es el punto que hoy estamos tocando, con eso terminamos. El punto acá es que realmente el Espíritu Santo hace todas estas cosas hasta el día de hoy. ¿Está para nosotros? Pues la Biblia lo dice, lo que ya leímos nos hace ver que los gentiles, que la iglesia, hermanos, amén, también recibieron al Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y así consiguió mucho tiempo hasta que la misma iglesia cayó en manos del enemigo, como ya les dije hace un momento. Y entonces la iglesia se volvió simplemente una organización católica, donde haz 2 rezos, reza un Padre Nuestro y duérmete. Y ya no necesitas ir ni a la iglesia, solamente obedece eso. Eso es lo que hacía la católica. Pero hoy no, hermanos. Hoy no solamente somos una organización, somos un organismo. Tenemos vida. Cristo, su Espíritu Santo, es el que le da vida a este cuerpo que se llama iglesia. Es una organización, sí, pero es un organismo. Tiene vida, tiene poder. Dios le ha dado todo esto para que no simplemente sea una organización, sino sea un organismo que se inyecte en vida unos a otros. Y esto es lo que quiere el Señor. Y esto es lo que le da importancia y poder a una iglesia, hermano. Por eso, si esto dejamos de vivirlo así o de desearlo, la iglesia se va a secar, la iglesia se vuelve estéril. Una mujer enferma, hermano, no puede dar hijos, pero una mujer que vive, que es saludable, puede tener hijos, como hoy lo estamos viendo, aunque alguien nos maldijo. Porque les recuerdo que alguien dijo aquí, porque no quisimos danzar una vez, y nos maldijo y dijo, ustedes se van a morir solos y nadie va a venir a esta iglesia porque ustedes ofendieron al Espíritu al no querer danzar. Así nos lo dijeron. Y le doy gracias a Dios que eso no es verdad, porque nosotros sí amamos al Señor. Y Dios ha traído más almas en este lugar como hasta hoy, que hoy en este año vamos a bautizar. ¿Por qué? Porque Dios está tocando, está trayendo almas, porque el Espíritu Santo está aquí, amado hermano. Glorifica y dale un aplauso a Cristo. Amén. Y como te digo aquí, la salvación y el don del Espíritu Santo es para todos los que hoy estamos aquí. Es para ti, es para ti, es para ti, es para todo aquel que quiere amar a Dios. Es para nosotros. Póngase de pie en esta noche. Adore al Señor y quiere venir al altar. Pídale al Señor. Dice la palabra, si a alguno le hace falta el Espíritu Santo, dice el Señor en Lucas, pídaselo a Dios, porque Él lo da, amén, sin reproche. Si a alguno le falta sabiduría, pídaselo a Dios, que Dios lo da sin reproche. Venga al altar y pídale al Señor en esta noche. Si usted siente que le hace falta algo, si usted siente que algo falta en su vida como cristiano, entonces pídaselo al Señor, porque Dios está dispuesto a derramar de su Espíritu sobre su vida, como lo hizo con estos gentiles y como lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo mientras Cristo no venga. Oramos al Señor, nos ponemos de pie. Amén. Padre, te damos la gloria y la alabanza, bendito Señor. Te damos la gloria, Padre Santo, porque tuyo, Señor, es el poder, porque tuyo es la honra, bendito Padre. Tú eres, Señor, el que nos habla, Señor, y nos instruyes. Padre, necesitamos más de ti. Señor, sabemos que todavía, Señor, no hemos comprendido todo.
Por eso, Padre Santo, te estamos rogando que derrames de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros. Si alguno, Padre, hace falta que experimente lo que en tu palabra dice, Señor, como estos hombres y mujeres que estaban allí, Señor, dice tu palabra, y entonces, Señor, cayó, se derramó el Espíritu sobre ellos. Padre, esto que estamos leyendo todavía, Padre mío, en esta noche puede suceder sobre la vida de aquel que lo desea, de aquel que lo pide, Padre Santo. Pero aquí estás, bendito Señor, trayendo, Padre mío, este conocimiento, y que podamos creer, Padre, porque sin fe, dice tu palabra, es imposible agradarte, Señor. Sin fe, Señor, si lo que leemos y lo que escuchamos aquí no le tenemos fe, es imposible agradarte. Si lo que estamos aprendiendo, Señor, no le tenemos fe, entonces es imposible agradarte, Padre. Pero, Padre mío, yo sé que tú estás hablando, y estás hablando a corazones que quieren oír. Estás hablando a corazones que quieren en verdad servirte, que quieren de verdad buscarte, que quieren caminar en tu verdad y en la obediencia a tu palabra. Dios, ayúdanos, Padre Santo, a poder ser esa iglesia que tú anhelas, esa iglesia llena de tu Espíritu Santo, Dios. Llénanos, Señor, llénanos, Padre, derrama de tu Espíritu, manifiéstate sobre los varones, sobre las damas, sobre los jóvenes, sobre los niños, Padre, porque tú lo puedes hacer, bendito Dios. Padre mío, gracias te damos, Señor, porque no solamente somos una iglesia, somos un cuerpo con vida, Padre mío, con espíritu, con amor, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre. Oh Dios, eso es lo que tú quieres de tu iglesia, Señor, que esté viva, que pueda magnificar tu nombre con su testimonio. Padre mío, que podamos magnificar tu nombre con nuestro corazón, con nuestra vida, Señor. Derrámalo, Señor, derrámalo, Dios. Convence el corazón, convence, Señor, nuestro espíritu, porque solamente tú lo puedes hacer, oh Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú derrames cada día, cada noche, cada vez que oímos tu palabra, podamos saber que tú estás aquí, que tú te mueves, que tú tocas, que tú, Señor, redarguyes y nos dejas sentir, Señor, tus palabras como hoy, Padre Santo. Que podamos confiar en ti como Abraham, que podamos confiar en ti, Señor, que no corramos tras la mentira, que no corramos tras el chantaje del mundo, porque hay un Dios que nos puede bendecir. Que no corramos tras la ambición de nuestra carne, porque hay un Dios que nos puede premiar con todo lo que necesitamos, Padre. Y hemos creído en un Dios verdadero, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo hace. Padre mío, bendice nuestras vidas. Estamos aquí, Señor, para que tú nos llenes, para que tu Espíritu Santo entre a nuestra vida. Derrámate, Señor, derrámalo, Señor, sobre nosotros, Padre, una vez más, para que haya gozo, para que haya paz, para que haya conocimiento y haya temor. Padre mío, gracias. Bendice esta iglesia, Padre, que es tuya, es solamente tuya, Señor, porque nosotros estamos de paso aquí. Solamente nos estás usando por un tiempo, pero esta iglesia tú la vas a guiar, tú la vas a llevar hasta donde tú quieres, Padre. Guía a los niños, guía a los jóvenes, guía, Señor, a esta iglesia cuando ellos, Señor, tengan que continuar sin nosotros aquí, Padre. Que tú seas el maestro, que tu Espíritu les recuerde lo que hoy hemos hablado, y que busquen tu Espíritu Santo de verdad, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús.
Te lo ruego, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.